despedido tras salvar a un desconocido herido. 3 días después, el enfermero descubre que es multimillonario. El enfermero es un hombre negro. El sonido llegó primero, un chirrido metálico, seguido de un estruendo atronador que resonó por el paso subterráneo empapado por la lluvia, como una bomba detonando en la oscuridad. Dorian Briggs se quedó paralizado a medio paso, con la bata aún húmeda del turno que acababa de terminar, y su aliento visible en el frío aire nocturno. La ciudad estaba tranquila a esa hora, salvo por algún coche que pasaba a lo lejos o el susurro de las hojas que el viento arrastraba por la calle. Pero esto era algo más. Entonces lo vio. Más adelante, medio oculto entre la niebla y el parpadeo de una farola moribunda, un coche yacía volcado. Del capó salían volutas de humo gruesas y grises. Un neumático giró sin rumbo fijo, y el tenue resplandor rojo de las luces traseras relucía como brasas moribundas a través de la niebla. Sin pensarlo 2 veces, Dorian echó a correr. Sus zapatos chapoteaban en los charcos mientras corría, con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo con fuerza. El acre olor a gasolina le llenó la nariz cuando llegó a los restos. El coche se había estrellado contra un pilar, con la parte delantera arrugada como papel. Dentro, apenas visible a través del cristal roto, había un hombre inmóvil, desplomado contra el volante. La sangre le corría por la cara. «Oiga, señor, ¿me oye?», gritó Dorian, golpeando con el puño el metal retorcido. No hubo respuesta. Su instinto médico se activó. El tiempo apremiaba. Tiró de la puerta del conductor, no se movía. El metal estaba atascado, deformado. Los ojos de Dorian escudriñaron los alrededores, desesperados. Allí, junto a la acera, una varilla de refuerzo rota sobresalía de un montón de escombros. La agarró, encajando la varilla en la estrecha junta entre la puerta y el chasis del coche, usando toda su fuerza para abrirla. Le temblaban los brazos, los músculos tensos. La varilla se dobló ligeramente bajo la presión, pero la puerta finalmente cedió con un gruñido de protesta. Salía humo silbando de debajo del capó, ahora más denso, más pesado. Dorian tosió, con los ojos escociendo, mientras metía la mano y ponía 2 dedos en el cuello del hombre. Un pulso. Débil, pero ahí estaba. «Vas a estar bien», susurró, más para sí mismo que para el hombre inconsciente. Dorian se quitó la chaqueta y la presionó firmemente contra la herida de la cabeza, usando la rodilla para levantar el torso del hombre. El calor del motor se intensificó. Algo chispeó bajo el capó. El humo se volvió negro. «No hay tiempo», murmuró. Con un gruñido, Dorian enganchó los brazos bajo los del hombre y lo sacó del accidente. El hombre era corpulento, tal vez de unos 40 y tantos. Vestía un traje gris claro, ahora empapado en sangre y lluvia. Dorian se tambaleó hacia atrás, arrastrándolo varios metros fuera del coche antes de desplomarse de rodillas, jadeando. Fue entonces cuando se produjo la explosión. Un rugido atronador estalló tras ellos. Las llamas brotaron del vehículo como el aliento de un dragón, enviando una onda expansiva a través del paso subterráneo. Dorian lo protegió con su cuerpo. El calor le lamía la espalda mientras los escombros se esparcían por el pavimento. Las alarmas de los coches sonaron a lo lejos. Las sirenas empezaron a aullar. Momentos después, las luces rojas y azules atravesaron la oscuridad. Los paramédicos y los bomberos entraron corriendo, gritando por encima del caos. Un paramédico agarró a Dorian del hombro. «¿Estás herido?» No, estoy bien», dijo Dorian con la voz ronca. Él necesita ayuda. Traumatismo craneal. El pulso era débil. El paramédico asintió, pidiendo una camilla. Dorian se quedó allí, temblando, empapado en sangre y humo, observando cómo subían a una ambulancia al hombre que había rescatado del accidente. No tenía ni idea de que alguien lo hubiera estado observando desde la azotea de un apartamento cercano. No tenía ni idea de que habían grabado todo el rescate en vídeo, con un acercamiento mientras luchaba por abrir la puerta, mientras llevaba a un desconocido del incendio a un lugar seguro. Dorian caminó las 3 manzanas que le quedaban hasta el Hospital General de Crestfield aturdido. Su turno había terminado hacía 3 horas, pero la adrenalina aún lo recorría. Le temblaban las manos al marcar su placa de identificación y entrar por la entrada trasera a la sala de traumatología, donde el zumbido de las luces fluorescentes y los pitidos distantes del monitor le infundieron una extraña sensación de familiaridad.
Dorian. Component Placement, preguntó Jonah, un joven interno que limpiaba una camilla. ¿Qué te pasó? Hubo un accidente, un tipo atrapado en un coche. Lo saqué antes de que explotara. ¿En serio? Dorian solo asintió, limpiándose el hollín de la cara con el dorso de la manga. Tenía las manos manchadas de sangre que no era suya. Antes de que Jonah pudiera decir nada más, una voz cortó el pasillo como una cuchilla. Señor Briggs, mi oficina. Ahora. Vernon Clay, el administrador del hospital, estaba al final del pasillo, con los brazos cruzados. Era un hombre alto y anguloso, de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso y rasgos afilados que rara vez se suavizaban. Vestía su traje como una armadura y su autoridad era como un arma cargada. Dorian lo siguió en silencio, aún recuperando el aliento. Una vez dentro de la oficina, Vernon cerró la puerta con un clic deliberado. Permaneció de pie detrás de su escritorio, con la mirada fría. «Llegaste más de 3 horas tarde», empezó, con una tablilla en la mano. «Y no estaba disponible. Estaba ayudando a alguien, un accidente de coche, no muy lejos de aquí. No podía dejarlo, se estaba muriendo. Le salvé la vida». «Dorian, no cuestiono tu corazón», dijo Vernon secamente. «Pero este hospital funciona por orden, por protocolo. Abandonaste tu puesto». «Ya no estaba de guardia», respondió Dorian con voz firme pero cansada. «Me quedé hasta tarde para cubrir un doble. Luego ocurrió ese accidente. Hice lo que tenía que hacer». «Sigue siendo una infracción», espetó Vernon. «Si seguías de uniforme y representando a esta institución, se refleja en nosotros. Tenemos políticas por algo». «Las políticas no significan nada si ignoran la humanidad básica», dijo Dorian en voz baja. El rostro de Vernon se endureció. Garabateó algo en un formulario y se lo ofreció. «Informe oficial. Cualquier otro incidente resultará en el despido». Dorian miró el papel pero no lo cogió. 2 días después, ese incidente adicional llegó en forma de una historia clínica mal archivada, una que ni siquiera le había sido asignada a Dorian. Pero Vernon la usó. La despedida fue rápida, impersonal y definitiva. Vació su casillero mientras los pasillos bullían a su alrededor como si nada hubiera cambiado. Algunas enfermeras susurraron sus condolencias. Un par de camilleros le dieron una palmada en el hombro, con los ojos llenos de disculpas silenciosas. Pero nadie dijo mucho. Hablar abiertamente también podría costarles caro. Afuera, el cielo estaba bajo y gris. Dorian estaba solo en la acera con una caja de cartón llena de pertenencias, repasando mentalmente las últimas palabras de Vernon. Esta es la consecuencia de un comportamiento imprudente. Dejaste tu deber, se acabó. En casa, Marcus estaba sentado en el sofá, con las piernas envueltas en una manta y los libros de texto extendidos sobre la mesa de centro. Su cabello comenzaba a crecer de nuevo, después de la quimioterapia, y había recuperado el color en sus mejillas. Cuando Dorian le explicó lo sucedido, Marcus bajó la mirada, mordiéndose el labio. «¿Tú salvaste a alguien? ¿Y te despidieron por eso?» Srenia preguntó Marcus. «Sí». Marcus guardó silencio durante un largo rato. Luego cerró el libro en silencio. Dorian pasó el resto del día dando vueltas por el apartamento, sin saber qué vendría después. Siempre se había enorgullecido de su disciplina, de presentarse sin importar lo cansado que estuviera, sin importar lo duro que fuera. 7 años, sin perder un solo turno. Ahora ni siquiera podía pagar el alquiler, y mucho menos un abogado. Puso las noticias esa noche, casi esperando ver un informe sobre el accidente. Nada, ninguna novedad, ninguna identidad, solo silencio. Sentía que el mundo ya lo había olvidado. Se sentó en la oscuridad, con las manos entrelazadas. El leve zumbido del refrigerador era el único sonido en la habitación. Una enfermera sin trabajo, un hermano que dependía de él. Y un hombre yacía en un hospital en algún lugar de nombre desconocido, porque Dorian ni siquiera tuvo tiempo de preguntarlo. Pero muy por encima de la ciudad, a través de tejados y apartamentos, un video se abría paso al mundo. Sin título, sin etiquetas. Solo un pie de foto. Este hombre no dudó. Ya había sido visto 10.000 veces. ¿Y el hombre que Dorian había rescatado de las llamas? ¿El que yacía inconsciente en una habitación privada del St. Victor's Memorial bajo estrictas medidas de seguridad? Se llamaba Royce Halston, y en el momento en que Royce despertara, todo cambiaría. Pasaron 3 días. Dorian deslizó una lata de sopa del estante a su cesta. La luz fluorescente de arriba parpadeaba levemente,
zumbando como un insecto lejano. Su sudadera con capucha estaba húmeda por la llovizna primaveral del exterior, y sus zapatos dejaban huellas tenues en el suelo de linóleo de la tienda casi vacía. Se aferró al asa de la cesta como si fuera lo último que lo anclara a la dignidad. Dentro había una barra de pan, una pequeña botella de aspirina y 2 paquetes de F. Dobló la esquina del pasillo y se quedó paralizado. Al final, un hombre estaba de pie. Alto, elegantemente vestido con un traje gris oscuro que no pertenecía a ningún supermercado. Tenía los brazos cruzados, un pie ligeramente adelantado, como si hubiera estado esperando allí un rato. Sus ojos estaban fijos en Dorian, no con agresividad ni curiosidad, sino con intensidad, como quien observa a un sujeto en un estudio. El primer instinto de Dorian fue apartar la mirada, fingir que no lo veía. Cambió de dirección y caminó por otro pasillo, con el corazón latiendo a un ritmo irregular en el pecho. Probablemente solo una coincidencia, se dijo. Podría ser un guardia de seguridad, un comprador, un abogado que se perdió, pero la sensación persistía como estática. Algo no iba bien. Pagó rápidamente, doblando los billetes y monedas arrugados sobre el mostrador con un silencioso «gracias». El cajero apenas lo miró. Salió al aire frío. La llovizna se había endurecido hasta convertirse en una neblina constante, tiñendo de brillo las aceras. Fue entonces cuando aparecieron 2 hombres, uno por su izquierda y otro por su derecha. «El señor Halston quiere hablar con usted», dijo el hombre de la derecha. Las manos de Dorian apretaron la bolsa de la compra. «¿Quién?». El hombre de la izquierda se acercó un poco más. «Royce Halston. Está esperando en el coche». Dorian se quedó sin aliento. Ese nombre. No lo había oído en voz alta en años, desde que leyó un artículo en una revista médica que atribuía a Halston Aerodyne la financiación de una serie de becas para la investigación del cáncer. Royce Halston había desaparecido del ojo público hacía años. Algunos decían que se había retirado discretamente. Otros susurraban sobre escándalos o amenazas. Lo siguió con cautela hacia la camioneta negra que estaba parada junto a la acera. Era elegante, tintada, y zumbaba suavemente. Uno de los hombres abrió la puerta e hizo un gesto. Dorian subió. Dentro, el aire era cálido, impregnado de un ligero olor a antiséptico y cuero. Royce Halston estaba sentado en el asiento trasero, con el brazo derecho en cabestrillo y una gasa en la mandíbula. Sus ojos, de un gris acero, transmitían peso, la mirada de un ejecutivo, pero no fría. «Me sacaste del fuego», dijo Royce con voz ronca pero firme. «Me salvaste la vida». Dorian dudó sin saber cómo responder. Yo hice lo que cualquiera haría». «No, no lo hiciste», dijo Royce con un ligero movimiento de cabeza. «Pasó mucha gente. Corriste hacia las llamas. Eso importa». Dorian apartó la mirada, avergonzado, sin saber dónde posar la vista. Las luces de la camioneta se reflejaban en la calle mojada, creando patrones brillantes en el parabrisas. Asintió en silencio. «He oído que perdiste tu trabajo por eso», continuó Royce. «Dijeron que violaste los protocolos del hospital». «Algo así», murmuró Dorian. «Mi supervisor pensó que me excedí. Dijo que fui impulsivo, imprudente». «Vi las imágenes», dijo Royce. «También vi cómo te trataron después. Fríos, cobardes, susurrando mentiras para encubrir sus propios fallos». Dorian apretó la mandíbula. «Ya está». Royce lo observó un momento, y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Estoy montando una unidad privada de respuesta médica y de crisis para la división humanitaria de Halston Aerodyne. Trabajarías directamente bajo mi mando. El salario sería 3 veces mayor que el que ganabas en el hospital». Dorian parpadeó. «¿3 veces?» «Más, si es necesario», añadió Royce sin pestañear. «Pero no se trata de dinero. Estarías ayudando a la gente, a los que tu hospital rechazó». Era tentador. Dorian no se mentiría a sí mismo. El sueldo podría borrar la deuda que se aferraba a su historial crediticio como Moho. Podría reiniciarlo todo, su carrera, su estabilidad. Pero algo en su interior se resistía, se removió en el asiento. «Soy enfermero», dijo en voz baja. «No un mercenario. No voy tras sueldos». Royce no se inmutó. En cambio, sonrió levemente. «Entonces ayúdame a construir algo mejor». Las palabras flotaron en el aire como humo, dando vueltas en los pensamientos de Dorian mientras bajaba de la camioneta momentos después. Los guardias no dijeron nada.
Lo dejaron caminar a casa. El apartamento estaba más frío de lo habitual. Dejó la bolsa en la encimera, sacó la lata de sopa y la miró fijamente sin abrirla. Su teléfono vibró una vez, un rechazo laboral. No se molestó en abrirlo. Se sentó en el sofá, mientras la lluvia susurraba en la ventana como una canción de cuna, pero no dormía. Solo se preguntaba, ¿quién era Royce Halston en realidad? Esa noche, se quedó despierto investigando, no en páginas de chismes, esas eran ruido, sino en archivos públicos, registros de subvenciones médicas, donaciones para ensayos clínicos. Una y otra vez, el nombre Halston Aerodyne aparecía siempre detrás de contribuciones médicas anónimas, entregas de ayuda en caso de desastre, clínicas móviles, lugares donde el seguro no importaba, lugares como el que había salvado a Marcus. A Dorian se le encogió el corazón. Marcus, su hermano menor. Un niño que llevaba luchando contra una rara enfermedad neurológica desde los 7 años. El seguro no la cubría. Los hospitales los rechazaban, pero había un lugar, un centro especializado en Virginia que los aceptaba sin coste. Dorian nunca supo quién lo financiaba. Hasta ahora, la subvención anunciada para el centro de Virginia lo condujo de vuelta a Halston Aerodyne, silenciosamente, sin prensa. Dorian se recostó en su silla, con el pulso lento y pesado. Royce había salvado a su familia, y él ni siquiera lo sabía. Y ahora, por casualidad o por el destino, Dorian le había devuelto el favor. Se frotó la cara con ambas manos, abrumado por el peso de todo aquello. No era solo una oferta de trabajo, era algo más grande, algo entrelazado con el tiempo, con el dolor, con una deuda ya saldada a sangre y fuego. Pero aún así, la duda lo asaltaba. ¿Por qué había desaparecido Royce? ¿Qué escondía? La pregunta lo atormentó hasta la mañana siguiente. Caminó por el barrio en silencio, viendo pasar a la gente, cuyas vidas transcurrían como si nada hubiera cambiado. Pero su mundo se había desplomado. Y ahora, algo le decía que apenas comenzaba a girar más rápido. Más tarde ese día, llegó un mensaje. Sin remitente, solo una breve frase. Nos vemos mañana. Mediodía, 47 Crestview Lane, ven solo. Dorian lo miró fijamente. No respondió, pero tampoco lo borró. Esa noche por fin llegó el sueño, aunque no con suavidad. Sus sueños estaban plagados de fuego, con sombras moviéndose tras el cristal, con Royce de pie en medio de todo, susurrando algo que no podía oír, y en el sueño, Dorian veía una y otra vez la misma palabra grabada en una pared. Traición. No fue hasta la mañana siguiente que comprendió de qué le advertía el sueño. Royce no le había contado toda la verdad, porque Halston no había desaparecido para jubilarse. Se había visto obligado a esconderse debido a una traición dentro de su propia empresa. Una traición que casi lo mata. Y ahora que había vuelto, las cosas se iban a poner peligrosas. Entonces ayúdame a construir algo mejor. En cuanto Dorian bajó del avión alquilado en Al-Safra, supo que no sería una misión rutinaria. El calor brillaba sobre el asfalto agrietado, distorsionando los contornos del terreno quemado que se extendía más allá. Pero no era el clima lo que lo inquietaba, sino el silencio. Para una región marcada como en reconstrucción, había muy pocos trabajadores, demasiadas cámaras y guardias que parecían más contratistas privados que personal del hospital. Sus botas crujieron contra la tierra quemada por el sol al acercarse a las instalaciones. El emblema de Halston Aerodyne brillaba en una placa metálica, fijada apresuradamente a una pared desmoronada. Dentro, el hospital apestaba a lejía y humo. La mitad de las luces parpadeaban, proyectando sombras irregulares en el pasillo. Los pacientes yacían en camas sin sábanas. Las vías intravenosas colgaban de soportes improvisados. En el rincón más alejado, un hombre tosía violentamente en un trapo, manchándolo de un rojo intenso. Dorian se movía con rapidez, con su maletín médico colgado del hombro, pero no estaba allí solo para brindar atención. Esta era su primera misión bajo la nueva directiva de Royce Halston: inspeccionar, evaluar e informar discretamente sobre las condiciones en los hospitales que las filiales de Halston estaban reconstruyendo. Lo cierto era que la mayoría apenas funcionaban. Mientras le vendaba el tobillo roto a un niño de no más de 10 años, oyó pasos a sus espaldas. Bruscos, deliberados. Se giró. Un hombre con traje gris, demasiado limpio para la zona, estaba en la puerta. «Dr. Miles»,
dijo con suavidad, aunque Dorian no era médico. Soy la enfermera Miles, respondió Dorian, sin levantarse. Se concentró en vendar la pierna del niño. Y no acepto visitas mientras atiendo pacientes. El hombre esbozó una sonrisa forzada. Solo estoy aquí para asegurarme de que la auditoría salga bien. No queremos malentendidos. Dorian no respondió. Terminó de vendar, le dio al niño una palmadita tranquilizadora en el hombro y se levantó. La sonrisa del hombre no llegó a sus ojos. Esa noche, mientras Dorian escribía su informe inicial en un dispositivo seguro que Royce le había dado, cifrado hasta los dientes, incluyó 3 simples palabras al principio. Algo va mal. Horas después, Royce llamó. Su voz era baja, urgente. No fue un accidente, dijo. Dorian se incorporó en la habitación del motel, en penumbra. ¿Qué quieres decir? El accidente, dijo Royce. Del que me sacaste. Fue un golpe. Alguien dentro de Halston Aerodyne me quería muerto. Cortaron los frenos, borraron los registros de seguridad. A Dorian se le secó la boca. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque necesito a alguien en quien pueda confiar, dijo Royce. Y tú lo has demostrado más que nadie. No te pido que luches mis batallas, pero necesito que sepas la verdad antes de que veas más sobre qué se ha construido esta empresa. Durante un largo rato, Dorian no dijo nada. Se quedó mirando el cursor parpadeante en su informe. El peso en la voz de Royce no era miedo, era claridad y carga. ¿Todavía me quieres en el equipo? Srenia preguntó finalmente. Quiero que lo lideres. Dorian aceptó, no por el sueldo, sino por una razón más profunda. El uniforme que una vez usó, el código por el que vivió una vez, estaban hechos para un sistema que no estaba diseñado para proteger a gente como él. Ahora lo veía, y si iba a servir, lo haría bajo sus propios términos. Los siguientes 3 meses lo transformaron. Royce organizó un entrenamiento privado, informal, silencioso y de precisión quirúrgica. Empezó simple. Primeros auxilios tácticos bajo fuego, triaje de campo en zonas inestables. Luego vinieron simulacros de negociación, ejercicios de mitigación de riesgos y finalmente, entrenamiento de respuesta estratégica. Dorian no era un soldado, pero bajo la guía de exoperativos y especialistas en crisis rebeldes, se convirtió en algo nuevo. Un líder capaz de adaptarse al caos, tomar decisiones bajo presión y moverse por zonas peligrosas con determinación. Aún así, nada podría haberlo preparado para Vernon Clay. El nombre surgió durante una sesión informativa en Zúrich. Dorian se quedó paralizado al verlo en la pantalla. Vernon, el mismo hombre que había orquestado su despido años atrás, ahora figuraba como consultor de la junta directiva de Halston Aerodyne. Royce lo miró desde el otro lado de la mesa. ¿Lo conoces? Sé de lo que es capaz, dijo Dorian con la mandíbula apretada. Vernon siempre había despreciado la negativa de Dorian a ceder. Consideraba la integridad como arrogancia. Y ahora, con Dorian de vuelta en escena, en ascenso, visible e influyente, Vernon vio una oportunidad. Semanas después llegó el ataque. Una noticia se filtró a la prensa, presentando a Dorian como un enfermero imprudente con un historial disciplinario. Los informes estaban llenos de medias verdades, expedientes alterados y una copia de su carta de despido. Los principales medios de comunicación lo recogieron. Las redes sociales explotaron. La iniciativa de Royce fue duramente criticada. Los inversores entraron en pánico. Royce irrumpió en la habitación de Dorian en Estambul con el archivo en la mano. «Este es Clay», susurró, dejando la carpeta de golpe. «Nos está saboteando. La Junta no lo detendrá». Dorian no se inmutó. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad. «Entonces nosotros tampoco lo detendremos». Royce parpadeó. «¿Qué significa eso?» «Significa que lo desenmascaramos». Esa misma noche, Dorian abrió su archivo privado. Lo había guardado para sí mismo, sin saber si lo necesitaría. Pero había llegado el momento. Subió las imágenes completas, sin cortes, de la noche del accidente. El incendio, el caos, el momento en que se arrojó al peligro. Y lo que es más importante, subió las reseñas de rendimiento originales de Vernon de años anteriores, reseñas en las que Vernon elogiaba la precisión, la lealtad y el liderazgo de Dorian. En marcado contraste con la carta de despido que había filtrado, adjuntó declaraciones del personal del hospital,
hombres que recordaban cómo Dorian se quedaba hasta tarde en turnos dobles y salvaba vidas con solo gasas e instinto. Finalmente, añadió cartas escaneadas de pacientes, algunas escritas a mano, otras mecanografiadas, agradeciendo a Dorian por darles a sus familias un día más. Lo envió todo a una cuenta anónima y por la mañana estaba en todas partes. El video arrasó en Internet. Los titulares cambiaron. Enfermera deshonrada se convirtió en héroe bajo fuego. Las contradicciones de Vernon se convirtieron en el centro de atención. Los comentaristas señalaron el claro intento de difamar a un denunciante. Los hashtags se dispararon. Antiguos colegas dieron un paso al frente con sus propios testimonios. Incluso la junta directiva de Royce sintió la presión. A finales de semana, Vernon Clay dimitió bajo escrutinio público, sin rueda de prensa, sin declaraciones, solo una salida discreta y un silencio amargo. Dorian se encontraba al borde de un helipuerto en Marruecos cuando recibió la llamada. «Se ha ido», dijo Royce simplemente. Dorian observaba el horizonte. «Y seguimos en pie». «Más que eso», dijo Royce. «Estamos listos». Porque lo que vendría después sería aún más grave. Royce había reunido los archivos, la evidencia de los contratos ilegales de armas, las empresas fantasma, las firmas falsificadas a su nombre para canalizar armas a zonas de guerra que Halston afirmaba estar sanando. Todo era real, y ahora lo harían público. Dorian colgó el teléfono. Una brisa sopló sobre el suelo desértico. Sus dedos se flexionaron a los costados. Ya no solo reaccionaba, estaba planeando, estaba actuando. El hombre que una vez había sido despedido, humillado, dado por perdido, era ahora la razón por la que Royce podía contraatacar. Miró las aspas del helicóptero que giraban sobre sus cabezas. Por una vez, el bueno no solo sobrevivía, sino que contraatacaba. 3 semanas después, el mundo observaba con la respiración contenida cómo Royce Halston subía tras un podio negro pulido en una elegante sala de conferencias en la cima de la torre central de Halston Aerodyne. Las cámaras destellaban como tormentas eléctricas, los reporteros murmuraban tras micrófonos elevados y pantallas de todo el país transmitían el momento en directo. El telón de fondo lucía la insignia de Aerodyne, pero hoy Royce no estaba allí para hablar de negocios. Se inclinó hacia el micrófono, con la mirada firme y la voz firme. «Hoy», comenzó, «no hablo como director ejecutivo de Halston Aerodyne. Hablo como un hombre que ha presenciado la corrupción oculta en las sombras de nuestras instituciones y ha decidido no permanecer más en silencio». La multitud se llenó de asombro. Royce tenía la mandíbula apretada, el traje impecable, pero había un cansancio en sus ojos, no fruto de la derrota, sino de una batalla librada a puerta cerrada. Levantó una gruesa carpeta llena de contratos clasificados, cuentas falsificadas y correspondencia incriminatoria. Lo expuso ante el mundo. Durante años, las transacciones ilícitas de armas se canalizaron a través de filiales fantasma. Estos tratos llenaron los bolsillos de hombres que nunca vieron un campo de batalla, pero se beneficiaron del derramamiento de sangre. Algunos de esos hombres formaban parte de mi junta directiva. Royce hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran pesadamente en la sala. Los destellos continuaron, cada uno un intenso destello blanco sobre su traje azul marino a medida. Detrás de él estaba Dorian, erguido y tranquilo, su presencia discreta pero innegable. Ya no llevaba la placa de asistente ni se mantenía a la sombra de los demás. Hoy se erguía como un igual, una fuerza renacida a través del fuego. «He rescindido los contratos», continuó Royce. «He destituido a 7 miembros de la Junta y he remitido todos los documentos a investigadores federales. Mis acciones de hoy me costarán influencia, quizás más. Pero este es el precio de reconstruir la confianza». La sala estalló en ruido. Preguntas, exigencias, incredulidad. Royce levantó una mano, silenciándolos. «Por último, voy a destinar una 1/4 parte de mi fortuna personal a reconstruir hospitales por todo el país, empezando por el que más me importa, el Crestfield General». Un murmullo recorrió a los periodistas como un temblor. Los labios de Dorian se apretaron en una línea dura al parpadear una vez, resistiendo la marea de recuerdos que ese nombre evocaba. Royce se giró ligeramente, su voz se suavizó al mirar a Dorian. «Este hombre», dijo, «se mantuvo firme cuando muchos de nosotros caímos. No alzó la voz.
Subió el listón. Y desde hoy, lidera nuestra nueva era. Al terminar la rueda de prensa, Royce bajó del coche y desapareció de la vista de las cámaras, como un hombre que se retiraba a un silencioso exilio. Dorian se quedó solo un instante más, lo suficiente para cruzarse con la mirada de un joven periodista que le preguntó: ¿Piensa volver a Crestfield? Dorian negó con la cabeza lentamente. No, respondió en voz baja pero firme. Mi trabajo está en otra parte ahora. La cámara no lo siguió al irse. Ningún aplauso lo persiguió. Solo silencio, y la sensación de que algo trascendental había cambiado. Pasaron 2 semanas. La tormenta mediática se fue apagando poco a poco, reemplazada por más escándalos e historias. Pero en lo más profundo del núcleo administrativo de Halston Aerodyne, Dorian estaba sentado en una mesa circular de roble, rodeado de un pequeño equipo de asesores de confianza. Gráficos, datos e informes de campo cubrían las paredes de la sala de conferencias. En la pizarra, escrita en negrita con tinta verde, se leía «Manos guardianas». La iniciativa había comenzado como una idea, un comentario fugaz durante una de las conversaciones nocturnas de Royce con Dorian, pero ahora se estaba convirtiendo en un programa nacional, una red estructurada de apoyo para enfermeras en comunidades de bajos recursos, no solo financiación, capacitación, asesoría, equipo, protocolos de seguridad, cuidado emocional. Empezamos con 7 ciudades, dijo Dorian señalando un mapa. Luego nos extenderemos a las zonas rurales, y quiero que haya exenfermeras en todos los comités de planificación. Nadie comprende la necesidad como ellos. Un asesor, un hombre de mediana edad con portapapeles y ojos curtidos, asintió. Es ambicioso, dijo, pero es lo correcto. Dorian no sonrió. Su enfoque se mantuvo nítido. Esto no es caridad, es reparación. Aquí no curamos heridas, las cerramos. En sus momentos privados, releía una carta que había llegado semanas antes, doblada cuidadosamente y dejada en el buzón de la casa que compartía con Marcus. La letra era inconfundible. De Royce. La carta explicaba algo que lo cambió todo. Años atrás, una noche, durante el primer año de Dorian en Crestfield, salió al muelle de carga para ordenar sus pensamientos. Encontró un lugar tranquilo bajo una luz parpadeante, con la cabeza gacha y las manos juntas. Rezó, no por sí mismo, sino por Marcus, cuya rara condición requería tratamientos que apenas podían costear. Susurró la oración a la noche, creyendo que nadie lo oía, pero alguien sí. Royce también estuvo allí esa noche, invisible en la oscuridad, fumando un cigarrillo cerca de la salida de emergencia. Escuchó la oración. Se alejó en silencio, y a la mañana siguiente, sin revelarse jamás, se encargó de que los tratamientos de Marcus se financiaran íntegramente a través de una fundación anónima. Nunca habló de ello, nunca se atribuyó el mérito, pero nunca olvidó la oración, ni al hombre que la susurró. Dorian se quedó mirando la última línea de la carta durante un buen rato. Me recordó que algunas personas aún vivían para los demás. Nunca lo olvidé. Ahora tú tampoco lo olvidarás. Mientras tanto, el mundo de Vernon Clay se desmoronaba. El equipo de auditoría, impulsado por la reestructuración interna de Royce, revisó minuciosamente los registros de Crestfield. Los hallazgos fueron brutales: gastos no autorizados, desvío de fondos de caridad y políticas de personal manipuladoras diseñadas para aumentar las ganancias a expensas de la atención al paciente. El otrora intocable administrador ahora estaba sentado en una oficina sin ventanas, rodeado de cajas de archivos confiscados. Le temblaban las manos al firmar el documento final, su destitución de las funciones administrativas. La Junta ni siquiera lo escuchó formalmente. Ningún medio lo cubrió. Nadie mostró compasión. El hombre que una vez sonrió al entregarle a Dorian una carta de despido, ahora salía del hospital por una salida lateral, sin ser visto ni considerado. Dorian solo regresó a Crestfield una vez después de todo eso, no de visita, sino para supervisar el inicio de la construcción de una nueva unidad de traumatología. Llevaría el nombre de su madre, el Centro de Trauma Rosa Beck. Había fallecido años atrás, sin seguro médico y con exceso de trabajo, una enfermera que dedicó su vida al cuidado de otros mientras el sistema le fallaba. Mientras observaba cómo se colocaban los cimientos, un joven trabajador se le acercó. «Tú eres quien hizo esto posible, ¿verdad?», Srenia preguntó el hombre. Dorian asintió lentamente. «No.
respondió. Ella lo hizo. Solo estoy terminando lo que ella empezó. Se quedó hasta el anochecer. Luego se fue, sin mirar atrás. Guardian Hands se lanzó ese mismo mes. La cobertura mediática regresó brevemente, destacando el impacto del programa. Ex enfermeras lloraron al recibir recursos que nunca imaginaron. Las salas de emergencia mejoraron. Se desplegaron equipos de salud mental. El agotamiento disminuyó. La atención al paciente mejoró. ¿Y Dorian? Trabajaba entre bastidores, sin titulares, sin entrevistas, solo acción. Una noche, Marcus lo encontró sentado a la mesa de la cocina, revisando informes. Una vela ardía a su lado, proyectando una cálida luz sobre los papeles. Marcus levantó la carta de Royce. Sus dedos temblaban levemente. ¿De verdad lo hizo? Srenia, susurró. Dorian levantó la vista, con los ojos cansados pero llenos de lágrimas. Sí, dijo, lo hizo. Hubo un largo silencio entre ellos, lleno de todo lo que no hacía falta decir. Entonces Marcus extendió la mano por encima de la mesa y la puso sobre la de Dorian. Lo cambiaste todo, dijo. Pero Dorian negó con la cabeza con suavidad. Lo hicimos. La historia no terminó con venganza ni riquezas. Terminó con restauración. Dorian, un hombre que una vez fue despedido por hacer lo correcto, se había convertido en el arquitecto de algo más grande. No ganó luchando sucio. Ganó manteniéndose firme, sanando a otros y creyendo que un acto de bondad podía cambiar el rumbo de un mundo destrozado.